¿no es cierto?, cómo tienen que interpretar estos apuntes. Bueno, vamos a conversar unos 10 o 15 minutos de este tema. Nosotros arrancamos el estudio del análisis matemático empezando por los conjuntos numéricos. Si bien este tema ustedes ya lo vieron en la escuela secundaria y probablemente en el cursillo, es un tema fundamental para ponernos de acuerdo sobre la nomenclatura que vamos a aplicar durante todo el desarrollo de la materia. Dentro de los conjuntos numéricos nos encontramos en primer lugar con el conjunto de los números naturales. Este conjunto de números fueron los primeros utilizados por el hombre y fundamentalmente los usaba para contar, o sea, para saber cuánto tenía, cuántos hijos tenía, cuántos animales tenía, ¿no es cierto? Y el conjunto de los números naturales nosotros lo vamos a designar con la letra N mayúscula. Y obviamente los números naturales comienzan en el 1 y van creciendo hasta el infinito. A ese conjunto que comienza en el 1, nosotros lo llamamos naturales en el sentido estricto y lo señalamos con un asterisco, N asterisco. Ahora bien, ustedes dirán, está faltando algo ahí, porque antes del 1 está el 0. Si nosotros incluimos al 0 dentro de este conjunto, vamos a tener los naturales en el sentido amplio, que se lo llama directamente n o n sub 0. Esta simbología es fundamental para entender después las definiciones que nosotros vamos a dar más adelante, cuando estudiemos funciones, cuando estudiemos límites y todos los temas que están a desarrollar todos los contenidos a desarrollar en esta materia. Si estudiamos la operatoria de los números naturales, vamos a considerar dos números naturales en sentido estricto. Esto quiere decir que es del 1 para adelante. Ustedes supónganse que el A es el 1 y el B es el 2, por ejemplo. Y ahí podemos analizar dos operatorias, las operatorias directas y las inversas. Las directas son la suma, la multiplicación y la potencia. Y van a ver que en este caso se da de que la operatoria entre dos números estrictamente naturales, la operación es cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que da otro número natural en sentido estricto. Si sumamos, por ejemplo, A más B, obtenemos un cierto número C, y ese número C pertenece a los naturales en sentido estricto. Potencia. Por eso vamos a decir que las operaciones directas son siempre posibles. Si analizamos las otras operaciones, las operaciones inversas, por ejemplo, la resta, la división, la raíz, vemos que estas operatorias no son siempre posibles, solo son en algunos casos. Por ejemplo, la resta de A menos B da un cierto C. Para que ese C sea un número natural en sentido estricto, necesitamos A, que es el minuendo, sea mayor que B, que es el sustraendo. O sea, en esa única circunstancia se da de que la operación resulta cerrada. En la división también sucede lo mismo. Si dividimos dos números naturales en sentido estricto, para que esta operación sea cerrada, es necesario que sean múltiplos. Por ejemplo, 4 dividido 2. Pero si yo la pongo 4 dividido 3, esa operación no me da un número natural. Por lo tanto, las operaciones no son siempre posibles. En conclusión, entonces, ¿qué podemos sacar de la operatoria de los números naturales? Que hay 3 operatorias que son siempre posibles y 3 que son a veces posibles. También nos queda por analizar qué pasa con el 0. ¿Se acuerdan que el 0 dijimos que
le agregábamos para tener una partida, un inicio dentro del conjunto de los números naturales, pero que los números naturales en sentido estricto empezaban recién en el 1. Entonces, si analizamos el 0, tenemos que ver qué pasa con su operatorio. Y ahí está analizado en el apunte la suma. Vemos que A más 0 es A, es decir, la multiplicación también, pero en el caso de la división, ya A dividido 0 no se cumple. La división por 0 no es posible, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la potencia. Por ejemplo, si es 1 elevado a la 0, ya no cumple. Es una operatoria que no está definida, ¿no es cierto? Entonces, vemos que el 0 entonces tiene su propia operatoria, que se llama operatoria del 0, y por lo tanto no es un número natural. Pero nosotros necesitamos agregarlo al conjunto de los números naturales para tener un inicio. ¿Estamos? Ahora tenemos que analizar, ¿no es cierto?, cómo solucionar el problema que se presentan en las operaciones inversas. Y lo primero que vamos a tratar de solucionar es el problema de la resta, ¿no es cierto? Entonces, para solucionar el problema de la resta, cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, aparecen los números negativos. Estos números negativos, ¿no es cierto?, conjuntamente con los positivos o naturales, nos dan el conjunto de los números enteros. Si graficamos a los números naturales, que es lo que nos queda por hacer, vemos que en la recta real el conjunto de los números naturales serían un conjunto de puntos con un conjunto de puntos equidistantes, es decir, 1, 2, 3, ¿sí? Y entre el medio de ellos no hay nada, ¿sí? Es decir, que el conjunto de los números naturales es un conjunto discreto, es decir, crece a saltos, pasa de un punto, es como si pasamos de una baldosa a otra que está separada. Igual dice. Tenemos que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito, tiene inicio pero no tiene fin, que todo número natural tiene su sucesor y antecesor, excepto, ¿no es cierto?, el número inicial, o sea, el 0, que un número natural y su sucesor se dice que son consecutivos. Y esto es más o menos una breve síntesis de lo que podemos hablar del conjunto de los números naturales. A continuación vamos a pasar con el conjunto de los números enteros. Dijimos que el conjunto de números enteros estaría integrado entonces por el 0 más los números positivos o naturales y los números negativos. Y simbólicamente se lo designa con la letra Z. Quiero también decirle que la designación de los conjuntos numéricos tienen que ver, ¿no es cierto? Acá hay algunos alumnos que me preguntan en clase por qué no lo designamos con la letra E, de entero, ¿no es cierto? Nos llama la atención que sea con Z. Bueno, resulta de que en matemática se respeta mucho aquellos matemáticos, el origen de aquellos matemáticos que lo analizaron en profundidad. En este caso, ¿no es cierto?, los enteros fueron estudiados por matemáticos alemanes y entero viene de Zahlen, que en alemán es cero o vacío. Bueno, este conjunto, a similitud de lo que hicimos con el caso de los naturales, lo vamos a clasificar en enteros en sentido estricto, que serían todos los números positivos naturales y todos los números negativos, excluido el 0. Y enteros en sentido amplio,
al mismo conjunto con la inclusión del 0. A partir de ahí podemos definir otro tipo de conjuntos, como por ejemplo los enteros z más o z más sub 0. Estos serían los enteros positivos en sentido amplio, porque incluyen al 0. Y si en lugar de poner z más 0 ponemos z asterisco más, serían los enteros en sentido estricto, es decir, sin incluir al 0. En el primer caso coincidían con los números naturales en sentido amplio y en el segundo caso con los naturales en sentido estricto. Y lo mismo esto lo estamos haciendo hacia la derecha del 0. Y lo mismo podemos hacerlo a la izquierda del 0. ¿No es cierto? O sea, el z menos o el z menos sub 0 o el z asterisco negativo. ¿Qué tenemos que hacer ahora con los números enteros? Bueno, a similitud de lo que hicimos con el caso anterior, analizar su operatoria. Y veremos qué pasa con las operaciones directas. La suma, la resta y la multiplicación ahora son siempre posibles, porque la suma de dos números enteros siempre nos va a dar otro entero. Lo mismo ocurre con la resta, que precisamente hemos creado los números negativos para solucionar ese problema, y la multiplicación también se sigue satisfaciendo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Ahora, hay operaciones que no son siempre posibles dentro del campo de los números enteros, como la potencia, la división y la raíz, ¿sí? La potencia de un número negativo, por ejemplo, 2 elevado a la menos 1, no me da un número natural, ¿sí? En cambio, si pongo menos 2 elevado al cuadrado, sí. Entonces, son operaciones no siempre posibles, la potencia, con la división que tenían los naturales. Es decir, la operación es posible solo cuando dividendo y cociente son múltiplos. Y en el caso de la raíz, también continúan las mismas limitaciones que tenían los números naturales. Observamos ahora cuáles son sus propiedades de este nuevo conjunto, que son los enteros. Y vemos que es un conjunto infinito, que ahora no tiene fin ni no tiene inicio, que también tiene sucesor y antecesor, que un número entero y su sucesor o su antecesor se denominan consecutivos. Esto es muy importante en las clases teóricas o prácticas que van a continuar y utilicemos este lenguaje. Ustedes estén conociendo qué es el sucesor, el antecesor, qué significa la palabra consecutivo, ¿sí? Y bueno, y vemos que los números enteros representados de nuevo en la recta real también es un conjunto de puntos. Ahora se extienden hacia la izquierda. Antes con los números naturales o positivos estaban extendidos hacia la derecha, ¿sí? Bien, entonces también el conjunto de los números naturales tiene la misma característica que los números naturales o positivos, es decir, es un conjunto discreto, ¿eh? O que presenta saltos. Bueno, si queremos continuar resolviendo el problema de los conjuntos numéricos, tenemos la división. Ya tenemos, ¿no es cierto?, con los enteros la suma, la resta y la multiplicación. Me faltaría la división para tener las 4 operaciones. Ya estudiamos estas operaciones en la escuela primaria, ¿sí? Entonces, para solucionar el problema del cociente, cuando el dividendo no es múltiplo del divisor, creamos unos nuevos números que se denominan números. El 0, el conjunto de los números enteros, ¿no es cierto?, constituyen un nuevo conjunto que se denomina conjunto de los
racionales. Y acá vemos que este conjunto de números racionales lo vamos a designar con una letra Q. Esta letra Q, también acá me preguntan por qué no es R. Bueno, porque Q fue estudiado en Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y Q viene de quotients, cociente o racional. Y acá también tenemos la notación, que Q, el asterisco, serían los racionales en sentido estricto, es decir, todos los números a la izquierda y a la derecha del racionales de sentido amplio que incluyen a cero. Y de nuevo podemos definir hacia izquierda o hacia derecha. Voy a empezar con hacia izquierda. Los Q más o Q sub 0 más, de las dos formas se pueden definir, serían todos los números racionales del 0 incluido hacia la derecha. Y el Q menos o Q menos 0 sería lo contrario, ¿no es cierto? Del 0 hacia la izquierda. Y de ahí podemos encontrar, ¿no es cierto?, los otros conjuntos, ¿no es cierto?, similar a lo que hicimos con los números, a lo que hicimos con los números enteros y con los números naturales. Si estudiamos las propiedades de este nuevo conjunto numérico, vemos que también cumple con las mismas propiedades que los anteriores, es decir, es un conjunto infinito, tiene sucesor y antecesor, tiene consecutivos, ¿no es cierto? Pero la principal propiedad que queremos destacar de este conjunto numérico es la propiedad que se llama de densidad. Decimos que el conjunto de los números racionales es denso. ¿Qué significa esto? Que entre dos números racionales hay infinitos números racionales, ¿no es cierto? En cambio, en el conjunto de los números enteros o los naturales, entre dos números naturales o enteros había un número finito. En cambio, acá es un número infinito. Y ahí hay una demostración, ¿no es cierto? Tomando dos números racionales en sentido estricto, vemos que siempre existe entre ellos otro número racional. Para que ustedes vayan anotando, tomen esta demostración. Acá estoy necesitando hacer uso del pizarrón, pero anoten esto. Pongan, si consideramos A perteneciente a Q en sentido estricto y B en sentido estricto, y que A sea menor que B, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros ponemos abajo A menos B más A igual a A y lo sumamos, vamos a ver que en el primer miembro tenemos 2A y en el segundo A más B. Haciendo pasaje de término, resulta de que A es igual a A más B sobre 2. ¿No es cierto? Ahora, si hacemos de nuevo, ponemos al lado A menor que B y le sumamos B igual a B, vamos a tener de que en el primer miembro me queda A más B menor que 2B. Y luego despejando B, me resulta de que B es mayor que A más B sobre 2. Teniendo en cuenta esas dos conclusiones, resulta de que A es menor que A más B sobre 2 menor que B. ¿Qué pruebo ahí? Que entre dos racionales siempre hay otro racional. Es decir, que el conjunto de los números racionales gozan de la propiedad de densidad. ¿No es cierto? Y ahora, ¿cómo me quedaría mi recta real? Ahora sí, ya estaría cubierta a la izquierda y a la derecha del cero todos los números que me faltaban en ese intervalo entre el 0 y el 1 y el 2, el 0 y el menos 1. Ahora se me llenaron de numeritos
esos numeritos que están ahí son los números racionales. Nos quedaría por analizar ahora de los números racionales su operatoria. Nos vamos a encontrar que hay operatorias siempre posibles y operatorias no siempre posibles. Bien, observamos ahora que la suma, la resta, la multiplicación y la división ahora son posibles en este conjunto numérico, excepto la división por cero, que dijimos ya como operaciones no siempre posibles, la potencia y la raíz, ¿sí? ¿Por qué es interesante conocer a los números racionales? Porque son sumamente utilizados, ¿no es cierto? Sobre todo, ¿no es cierto?, la forma decimal de su expresión. A los números racionales se los puede expresar en forma racional, en forma decimal, perdón. La expresión decimal de un número racional puede transformarse en decimal si, solo si, su denominador es un producto de potencias de base 2 y 5. Por ejemplo, 4/5, que está en el apunte, es un número racional porque equivale, ustedes en la práctica lo toman como 0,8. O sea que equivale a 4 por 2 sobre 5 por 2, 8 décimos igual a 0,8. Lo mismo ocurre con 2 sobre 25, que es 0,08. ¿Sí? O sea que los números racionales pueden ser expresados en forma decimal. Y esa forma decimal puede ser decimal periódica. Y dentro de la expresión decimal periódica puede ser mixta o puede ser pura. Cuando es pura, decimos de que el cociente, en este caso, por ejemplo, tomamos una fracción 3/9 o un tercio, ¿no es cierto? Es 0,3333, o sea, 0,3 arquitos colocada por arriba del 3, significa que se repite el 3 en forma pura, pero también puede ser periódica mixta. En este 888 es 4,188 arquito, es igual a una expresión periódica mixta que tiene las expresiones periódicas mixtas en otras materias que van a ver, sobre todo las materias relacionadas ya específicamente con la ingeniería, ¿no es cierto?, para pasar de números decimales a números fraccionarios, o sea, a racionales. Bien, quedaría ahora para comentar, ¿no es cierto?, qué pasó con los conjuntos numéricos, porque hasta ahora hemos visto a los naturales, a los enteros y a los racionales, y lo que tenemos que analizar ahora es la representación gráfica de los números racionales. Y dijimos que los números racionales nos cubrían todos los espacios comprendidos entre los números enteros. Pero tenemos que preguntarnos ahora si cubren totalmente o si queda todavía algunos huecos. Entonces, acá tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué pasa, por ejemplo, si yo tomo el módulo 0,1 y sobre 1 elevo el módulo 1 otra vez, y lo 1 lo vamos a obtener en ese caso una diagonal que es raíz de 2. Nuevo, no tiene como solución un número racional, sino un número que vamos a denominar irracional. ¿Qué significan los números irracionales?
Bueno, que son decimales de infinitas cifras no periódicas. ¿Cierto? Raíz de 5, raíz de 7. E es la base de los logaritmos naturales, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, probablemente en la escuela secundaria, nosotros vamos a estudiar esto más adelante, que hay dos tipos de logaritmos. Los logaritmos naturales, ¿no es cierto?, que es de base, o neperiano, de base E, y los logaritmos decimales de base 10. Por lo tanto, también resulta ser un número irracional el número que llamamos M mayúscula, o sea, el módulo de transformación del logaritmo, para pasar del logaritmo decimal al logaritmo natural. Bueno, si agregamos estos números irracionales al racionales, la unión de estos dos conjuntos de números racionales. Entonces, acá sí hemos logrado que la recta real esté completa y que haya una biyección entre número real y punto de la recta. Es decir, a cada número real le corresponde un punto de la recta y a cada punto de la recta le corresponde un número real. Y a los reales lo vamos a designar con la letra R mayúscula. Y también lo vamos a poder expresar simbólicamente como R asterisco a los reales en sentido estricto y R real o R sub 0 a los reales en sentido amplio, con el mismo concepto que veníamos definiendo anteriormente, si incluíamos o si excluíamos al cero. Y también podemos definir los otros casos, ¿no es cierto? Si consideramos hacia la derecha del cero o hacia la izquierda del cero, ¿no es cierto? Si pensamos a la derecha del cero, por ejemplo, R asterisco más, serían los reales en sentido estricto, es decir, todos los números que están del 0 hacia la derecha sin incluir el 0. Y lo mismo podemos definir a los reales positivos en sentido amplio, incluyendo al 0. Y similarmente podemos hacerlo ahora con a la izquierda del 0, o sea, los reales en sentido estricto y los reales en sentido amplio. Ahora ya tenemos completa la recta real. A nosotros nos interesa estudiar este conjunto numérico porque nuestra materia se va a desarrollar, ¿no es cierto?, estudiando a las funciones escalares, o sea, las funciones reales. Si nosotros analizamos, para completar el estudio que hicimos con los otros conjuntos numéricos, y analizamos su operatoria, vemos que la operatoria, las operaciones siempre posibles dentro del campo de los números reales son la suma, la resta, la multiplicación y la división, a excepción de la división por cero, por supuesto, y que quedan todavía, ¿no es cierto?, con inconvenientes, es decir, operaciones no siempre posibles, las potencias y las raíces, ¿no es cierto? Por ejemplo, la raíz, para recordar, la raíz cuadrada de un número negativo, raíz cuadrada de -4, por ejemplo, no tiene un número real, ¿no es cierto? Entonces, para solucionar estos problemas, habría que crear un nuevo conjunto numérico, en este caso, ¿no es cierto?, se llaman números imaginarios, y tenemos el conjunto de los números complejos. Pero a nosotros no nos interesa este campo, solo nos interesa el campo de los números reales. Y dentro de este campo de números reales es muy interesante estudiar lo que se llama el sistema ampliado de números reales. Es decir, ¿por qué lo llamamos ampliado de números reales? O también lo llamamos extendido o impropio, porque le agregamos dos símbolos. Ojo, símbolos, no dije números.
más infinito y menos infinito. Y entonces tenemos que estudiar la operatoria de este nuevo signo que le agregamos al conjunto numérico. Y en primer lugar, analizamos la primera propiedad. Primero, todo X perteneciente a los números reales se encuentra comprendido entre menos infinito, menor que X, menor que más infinito. Eso es una cosa lógica, ¿no es cierto? Cualquier número está comprendido entre el extremo izquierdo y el extremo derecho de este conjunto numérico. Si analizamos la suma y la resta para cualquier X real, X más infinito me va a dar más infinito. Y X menos infinito me va a dar menos infinito. ¿No es cierto? Si analizamos el cociente, observamos que para cualquier X perteneciente o para todo X perteneciente a los reales, X dividido más o menos infinito es igual a 0. Y si analizamos la operatoria del producto para todo X perteneciente a los reales, si X es mayor que 0, se cumple la regla de los signos. X más infinito me va a dar más infinito. X menos infinito me va a dar menos infinito. Si X es menor que 0, X por más infinito me va a dar menos infinito. Y X por menos infinito me va a dar más infinito. Es decir, se aplica la regla de los signos, reitero. Bien, y por último la operatoria entre símbolos, es decir, más infinito por más infinito es igual a menos infinito por menos infinito, igual a más infinito por menos infinito, igual a menos infinito por más infinito, igual a menos infinito. Esto es muy importante porque después los profesores de la práctica van a hacer uso de estos conceptos que ustedes tienen que conocerlo de la teoría, ¿no es cierto?, para poder resolver los problemas prácticos. Bueno, ustedes me están escuchando, ¿no es cierto? ¿Qué preguntas me quieren hacer de este tema para no pasar al siguiente sin antes quitarnos las dudas que puedan haber surgido de esta exposición que hice para que ustedes facilitarle la comprensión del texto? ¿Quieren hablar? Seguramente todo este tema ya lo estuvieron aplicando para resolver las inecuaciones. ¿Hay alguien que me quiere hacer alguna consulta? ¿Voy muy rápido o están entendiendo las explicaciones? Buen día. No, profe, me Bueno, parece que va bien. Creo que no hay duda. Bueno, sí, lo que pasa es que estos temas son muy sencillos y generalmente ya son conocidos. Como yo les decía al principio, lo que pretendo es insistir en la nomenclatura, porque ya van a ver ustedes cuando definamos el concepto de límite que vamos a necesitar esto, y yo ya ahí no me voy a detener a recordar estos temas que voy a dar por dados. ¿Hay alguien que quiere hablar, que quiere preguntar? Bueno, paso al tema siguiente. Valor absoluto. Importantes que vamos a estudiar nosotros es a esta función, valor absoluto. Entonces necesitamos en primer lugar definirla. El valor se lo define entre barritas, eso significa valor absoluto. Es igual a X si X es mayor que 0. Es decir,
Ahí hay un ejemplito abajo, ¿vieron? Siempre el mismo número real con signo gráfica que está arriba. Vemos que la representación gráfica de esta función igual a valor absoluto resulta ser la bisectriz, ¿sí? O sea, ¿qué es el valor absoluto signo positivo? ¿Y cuáles son las propiedades? Bueno, estas propiedades son muy interesantes de analizar. La primera, ¿cuánto absoluto de cero? Bueno, el valor absoluto de cero es cero. ¿Sí? O sea que el valor absoluto, ahí tenemos para C. Esa sería la expresión en lenguaje matemático, que es el lenguaje que nosotros tenemos que acostumbrar, que es matemático, porque el día del examen no tiene que ser una prueba de literatura, sino una prueba de análisis matemático. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo en forma coloquial, ustedes me tienen que escribir en lenguaje matemático. La segunda propiedad, números opuestos tienen igual valor absoluto. ¿Esto qué significa? Que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. ¿No es cierto? Tercera propiedad, que un número real es menor o igual que su valor absoluto y mayor o igual que el opuesto a su valor absoluto. Es decir, todo número real fluctúa entre menos el valor absoluto del número y el valor absoluto del número. Es menor o igual. Bueno, vamos a la propiedad número 4. Valor absoluto del producto. El valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos. O sea que si tenemos valor absoluto de A por B, es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y lo mismo decimos del cociente, que el valor absoluto del cociente es igual al cociente de los valores absolutos. Simplemente, en este caso, tenemos que no considerar el caso o excluir el caso en que B sea igual a 0. ¿Por qué? Porque dijimos que el valor absoluto de 0 era 0 y la división por 0 no es posible. Vamos a la sexta propiedad, la propiedad del valor absoluto de la suma. El valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿No es cierto? Esto ustedes lo pueden hacer corroborándolo en forma práctica, dándole valores a A y valores a B. Por ejemplo, denle el valor de A 2 y el valor de B 3. O el valor de A menos 2 y el valor de B 3. Y apliquen la fórmula de valor absoluto y van a verificar que el valor absoluto de la suma es menor que la suma de los valores absolutos. Y también, del mismo modo, menor o igual, por supuesto. Estoy diciendo solo menor y es menor o igual. Lo mismo ocurriría con la resta, o sea, la diferencia. Que el valor absoluto de la resta es mayor o igual que la resta de los valores absolutos. ¿Sí? Esto ya les digo, pueden ustedes corroborarlo dándole valores a A o a B, ¿no es cierto? Y analizar los resultados que así se obtienen. Bueno, y la propiedad número 8 dice lo siguiente: para todo A positivo, ¿qué significa esto? A positivo, A mayor que 0. Quiere decir que para todo número real positivo, ¿no es cierto? Significa que el valor absoluto de X es menor que A, implica que menos A es menor que X menor que A. Es decir, que valor absoluto de X menos A, ahí al lado tienen la gráfica, incluye a todo el conjunto numérico comprendido entre menos A y A, sin incluir a menos A y A. ¿Se entiende? Porque dice menor que A. Si dijera menor o igual que A,
sí ahí incluiríamos los extremos. ¿Sí? Y la propiedad número 9, ¿qué pasa ahora cuando consideramos un número real positivo A, ¿no es cierto? Y tomamos el valor absoluto de X mayor que A. En este caso, tenemos todos los valores de X menores que medir todos los valores que están fuera de ese intervalo que constituyen menos A y A. A y sin menos A. Esto creo que ustedes ya lo están aplicando en inecuaciones. Como ustedes ven, la teoría está dada, ¿no es cierto? Desgraciadamente este año no fue normal. Normalmente nosotros le damos la teoría de todos estos conceptos que les ayudan muchísimo para resolver los temas prácticos que ustedes están en este momento encarando. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a valor numérico, a valor absoluto? Este también es un tema que se estudia en la escuela secundaria, así que lo tomo muy brevemente a modo de repaso y porque lo necesitamos para resolver los ejercicios y nuestras definiciones que vamos a dar en las clases venideras. ¿Hay alguien que me quiere preguntar algo? Sí. Guillermo. Sí. Te escucho muy entrecortado. O sea que acá tenemos y una pantalla que se nos puede cortar. Se te escucha con mucho eco, Juan Carlos. Sí, con mucho eco. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Le decía que tenemos el tiempo limitado, se nos va a cortar de nuevo. ¿Qué tiempo nos queda, Juan Carlos? No tengo idea, acá los técnicos están... ¿Entendiste, Félix, lo que dijo Juan Lo que Carlos? dijo es que en cualquier momento se puede cortar la transmisión, la videoconferencia. Ah, bueno. No sé los alumnos qué preguntas quieren hacer, si esta metodología que estamos aplicando les sirve. Profe, Sí. generalmente igual avisa arriba cuando se va a cortar y son 40 minutos, dice siempre de conferencia, pero nosotros ya pasamos los 40 minutos y sigue, así que no sé si en algún momento se va a cortar. Y bueno, si se corta, ustedes ya entienden de que se cortó porque se acabó el tiempo. Claro. Bueno, Claro, ¿alguna pregunta sobre lo que estoy comentando yo sobre los apuntes? Si hay alguna duda, algo que me quieran preguntar. Porque esto nosotros lo damos en clase en forma detallada, más con el uso del pizarrón, ¿no es cierto? Resulta mucho más didáctico y pedagógico de esa manera, pero bueno, estoy intentando suplir las carencias que tenemos.
Creo que estamos bien, no hay, no, nadie puso nada en el chat tampoco, así que Bueno, parece que va bien. dígale que las dudas que tengan, las escriban en el chat y después usted me la retransmite. Bueno, profe, todavía no Bu- dijeron nada igual. Bueno, voy a continuar un ratito más con la teoría, a ver si nos permite llegar hasta el tema que normalmente doy con mucho más extensión y mucho más detalles, ¿no es cierto?, en clase, pero para no dejar la clase sin terminar. Bueno, ahora tendríamos que pasar a estudiar al conjunto lineal de puntos. El conjunto lineal de puntos no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la representación gráfica de la recta real. El conjunto lineal es un subconjunto de los números reales, ¿no es cierto? O bien un subconjunto de la recta real. Si nosotros consideramos la recta real, la habíamos estudiado anteriormente, que era todo el conjunto de puntos que se encuentran sobre una recta, ¿sí? Entonces podemos hablar de cotas. ¿Qué son las cotas? Son los números que definen a este conjunto lineal de puntos. Entonces tenemos cotas superiores, que son las que se encuentran a la derecha del intervalo, y las cotas inferiores, que son las que se encuentran a la izquierda del intervalo. Yo acá estoy mirando las definiciones 8 y 9 del apuntecito que se ven todavía, ¿no es cierto? Y vemos que ahí tenemos definido, piensen ustedes en un tramo de la recta real y llámenle menos A y A. ¿Sí? Las cotas superiores estarían hacia la derecha, o sea, A. ¿Cómo vamos a definir a esa cota superior? Diremos que un conjunto está acotado superiormente si solo si todos sus elementos no superan a un cierto C sub S. C sub S es porque es la cota superior. Esto que yo lo estoy diciendo en forma coloquial, lo escribo más abajo en símbolos. Y ponemos así, el conjunto A está acotado superiormente si solo si para todo X perteneciente a A existe un C sub S, tal que X sea menor o igual que C sub S. Esto significa que todos los números que se encuentran a la izquierda de A no superan el valor de A. Por eso A es la cota superior. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. A, el conjunto de los números negativos está acotado superiormente, pues ningún número negativo supera al 0, ni a ningún número positivo, que son cotas superiores de ese conjunto. Es decir, si el conjunto A está formado por todas las X pertenecientes a los reales en sentido estricto negativos, Ingeniero. tenemos que el 0 Ingeniero. y cualquier número positivo. Sí.